Señor tiene palabra para cada uno. Pastor, adelante con la palabra de Dios. Gracias, Juan Ramón. Qué momento más especial donde vamos a escuchar la palabra del Señor. Y vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículo 28, un pasaje muy conocido de las Sagradas Escrituras. Es un pasaje donde se nos hace una invitación y también es un pasaje donde se nos da una promesa, el mismo Señor Jesucristo, donde nos dice que vengamos a Él y que Él nos va a dar ese descanso, esa felicidad, ese gozo que tanto nosotros anhelamos. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Oye bien, qué lindo. Dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo lo voy a hacer descansar, dice el Señor. Es muy importante que prestemos atención a la voz del Señor en tiempos tan difíciles, en tiempos, en un mundo donde vivimos de tanto estrés, de tanto afán, de tantas cosas negativas. Hay una invitación que el Señor te hace. Hay una invitación de ese Dios maravilloso que está con sus brazos de amor esperándonos, que nos dice: vengan a mí. Todas esas cargas, todas esas fatigas que llevan, dice: yo lo voy a hacer descansar. Qué lindo, porque solamente en Él podemos encontrar nosotros ese descanso. Queremos desarrollar un tema en esta tarde, y el tema es: ¿qué clase de carga llevas? ¿Qué clase de carga vas cargando? Y vamos a hablar de algunos tipos de cargas, vamos a hablar de las fuentes, de dónde vienen las cargas y qué tipos de carga hay. Pero no solamente es, lo importante no es solamente conocer la fuente de dónde viene la carga, sino cómo manejamos nosotros esas cargas. ¿Qué hacemos con todas esas cargas que a veces son cargas que Dios pone, y hay cargas que también son puestas por el mismo pecado? El mismo mundo nos pone cargas donde tú puedes ver a tu lado y ves personas que avanzan en la vida y otros no avanzan. Y a veces tienen las mismas oportunidades de poder avanzar en el camino, pero como que se mantienen ahí mismo en el mismo círculo. Y uno dice: ¿por qué? Si esta persona también tiene las mismas posibilidades, las mismas puertas que se abrió ahí para pasar, se abrió para todos, pero como que no avanzan. ¿Sabes por qué? Porque a veces van cargando cargas del pecado, cargas donde cuando tú vas con esas cargas no vas a avanzar. Y el Señor quiere que nosotros avancemos, que corramos esta carrera, que peleemos esta batalla, pero que lo hagamos de la manera que Él nos invita a hacerlo. Que soltemos esas cargas y que con Él es más ligera nuestra carga. Claro que sí. Nuestro caminar. Solamente en Jesús podemos nosotros avanzar, Juan Ramón. Así es, pastor, claro que sí. Solamente en Jesús nuestras cargas son ligeras, ¿verdad? Y nosotros podemos avanzar, porque así nos dice el Señor, ¿verdad? Él, que le entreguemos nuestras cargas a Él, para que nosotros estemos livianos y podamos seguir adelante en esta carrera preciosa que es buscar de Él cada día, pastor. Así es. Cuando hablamos de cargas, como le dije, hay gente que va con una sonrisa, hay gente que va en la vida deleitando, gozándose, y va trabajando, haciendo la obra de Dios, y lo hace de una manera muy libre, y lo hace de una manera también muy diligente y gozosa, sin quejarse. Pero vemos gente que todo el tiempo se está quejando, que está muy cargado, que se siente muy abrumado, turbado. ¿Sabe por qué? Porque hay cargas que vienen, que el mismo pecado las ha puesto, y esas cargas son muy pesadas y no te dejan avanzar. Pero cuando hablamos de las cargas que Dios pone, un ejemplo, Dios pone cargas en nosotros y no podemos escapar a ellas. El pretender también escapar de esas cargas que Dios pone es como ir en el sentido contrario de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Un ejemplo, Dios puede poner una carga en mí de poder orar por alguien, y se me va el sueño en la noche, y hay un pensamiento en mi mente donde Dios me presenta una persona, me presenta la necesidad de aquella persona. Quizás yo no conozco muy bien a esa persona, pero Dios ya puso una carga en mí, que tengo que orar por esa persona. A veces Dios pone una carga en el corazón de uno de que uno tiene que darle algo a alguien.
Y uno dice, pero era lo que tenía quizás para la comida, era lo que tenía para esto y lo otro, pero Dios te dice, ¿sabes qué? Yo quiero que bendigas a esa persona. Y qué lindo cuando nosotros somos obedientes a lo que Dios nos está mandando a hacer, y cuando tú lo haces, sientes como que ese peso, esa carga se te fue de encima. Y esa carga la estaba poniendo Dios. ¿Por qué Dios pone eso? Es una manera de Dios guiarnos, es una manera de Dios usarnos para bendecir a otros, es una manera de Dios dirigirnos en hacer su voluntad. Porque Dios nos ha creado y nos tiene en esta tierra para que nosotros seamos de bendición a otros. Nos ha creado para que podamos servir a otros, Juan Ramón. Claro que sí, pastor, es muy importante, y también es la manera de Dios para que nosotros podamos amar a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Tal vez tú te pones, Señor, que ores por tu compañero de trabajo y es el que quizás te hace la vida imposible. Pero el Señor te está enseñando, te está dando una lección para que aprendas a amar a los que te hacen daño. No solo lo que es fácil amar, porque a veces nosotros amamos a lo que es más fácil, pero de los otros no nos acordamos. Y el Señor nos educa, pastor. Nos educa y nos enseña. Y fíjate que cuando Dios pone esas cargas y tú sientes que no tienes paz hasta que haces la voluntad del Señor. Yo ya he experimentado eso, donde Dios me ha puesto el que tengo que regalarle algo a alguien, que tengo que orar, o a veces testificar del Señor a alguien. Y a veces quizás uno anda deprisa, a veces uno anda en los afanes de esta tierra, pero de repente tú ves una persona que por primera vez quizás la miras y Dios te dice, tienes que hablarle de mí. Así es. Y tú te detienes. Y aunque tratas a veces de irte, escaparte, pero sientes como que no te deja ir algo, o sea, sientes un peso dentro de ti. Y es una carga. ¿Sabe? Cuando vamos a la Biblia, vamos al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento, encontramos a Nehemías, encontramos a Isaías, donde ellos dicen que hay una versión que dice, la versión 1909, dice que vino como una carga sobre ellos, que tenían que hacer algo por su pueblo, que tenían que hablar de la palabra de Dios. O sea, que es una carga que viene de parte de Dios. ¿Ok? Pero Dios, y esta es la diferencia que quiero que vayamos viendo, cuando Dios pone una carga, Dios, Él es el Dios que lo conoce todo. Y Él conoce los límites. Él sabe el tamaño de la carga que puede poner encima de nosotros. Dice que Él no pone cargas que no podamos llevar más allá de lo que nosotros podamos, de nuestra capacidad. No pone cargas más grandes que no podamos llevar. Qué hermoso es nuestro Dios. Porque Él conoce. No sé si has pasado tú algunos, cuando vas manejando en el camino, esos rótulos que están a veces a la orilla, al lado derecho o izquierdo, a veces de un puente, donde dice, esta es la capacidad de peso que puede soportar este puente, que puede pasar por encima de acá. Así es. Entonces, Dios lo mismo, Dios conoce cuál es nuestra capacidad. Y por eso, todo lo que Él nos manda hacer es porque Él nos cree capaces de lo que sí lo podemos hacer. Aunque a veces en ese llamado nosotros ponemos excusas. Y eso se ha visto a lo largo, ¿no?, de la historia. Vemos al gran hombre como lo fue Moisés. Moisés, cuando Dios lo llamó, él puso muchas excusas. Y quiso hacerse a un lado de esa carga que Dios estaba poniendo, de libertar a un pueblo que estaba cautivo. Y le dice, no puedo hablar, soy tartamudo, no me van a creer, no me van a escuchar, esto y lo otro. Y le puso un montón de excusas, y de último Dios lo terminó regañando y le dijo que no soy yo el que puso la lengua en la boca del hombre. Y empezó el Señor a reprenderlo y a decirle, si yo te estoy llamando es porque yo te voy a dar las fuerzas, la sabiduría, yo te voy a usar, yo voy a estar contigo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Él somos más que vencedores. Entonces, cuando Dios pone una carga de que tú le des algo a alguien, aunque tú veas que es lo último que tienes, sé obediente. Si es Dios que te lo está diciendo y Dios te está poniendo eso, hazlo. Y cuando tú lo hagas, te darás cuenta de que tú te vas a sentir bendecido, amén, te vas a sentir livianito, libre, y Dios te va a bendecir porque fuiste obediente. Claro que sí, así de maravilloso es nuestro Dios. Claro, seamos obedientes, hermanos, doblemos rodillas. Si el Señor te ha dicho que ores por el vecino, ora por el vecino. Si el Señor te dice que ayudes a alguien, ayúdalo. No te quedes
¿verdad?, con esa bendición, porque estás estancando tu bendición también. Estás poniéndole trabas a lo que viene para tu vida. Así que hazlo, sé obediente, obedezcamos al Señor. Mira, este siervo, pastor, a mí me conmueve mucho el siervo Abraham, cómo el Señor le pidió a su hijo, y él se sentía, ¿verdad?, quizás con el corazón partido. ¿Y cómo lo entrego? Pero era una carga fuerte en la vida de Abraham, grande. Que si Dios pone una carga de esas sobre mí, quizás yo no la podría llevar, pero como te digo, Dios conoce qué tipo de carga le pone a cada quien, y Él sabe la capacidad que hay en ti. Claro que sí, y me conmueve porque al final, pues Dios siempre tiene propósitos y Él prueba los corazones. Realmente, ¿dónde está tu corazón? En las cosas materiales, ¿dónde está tu corazón? Si está realmente buscando de Cristo, el Señor es grande y misericordioso. Al final terminó abrazando a su hijo Isaac, ¿verdad? Qué precioso mensaje, hermanos. Desprendámonos de las cosas que realmente, ¿verdad?, a veces nos cuesta desprendernos, porque el Señor tiene mucho más para ti. Así es, Dios tiene mucho más. Ahora, el problema es que vemos personas que, como dije, que no avanzan y están ahí en el mismo círculo. ¿Por qué? Quizás probablemente usted esté llevando cargas que Dios no ha puesto. Usted ha recogido maletas por aquí y por allá. A veces llevamos cargas que nosotros mismos las hemos tomado, que el mundo mismo nos ha puesto, y las vamos cargando nosotros allí, cuando Dios dice, venid a mí y despójense, quiten todas esas cargas, yo los quiero hacer descansar. Hay gente que va cargando cargas de odio. Hay gente que va caminando en la vida odiando, y sabes, cuando tú vives odiando, eso es una carga que está en ti, donde no puedes ser feliz, no hay paz. Hay gente que va con cargas, con maletas de falta de perdón. No pueden perdonar porque hay un orgullo que los detiene. Cuando Jesús nos modeló en la cruz que es posible perdonar, que es posible amar aún a aquellos que nos ofenden. Y esas cargas no nos van a detener en la carrera de la fe. No vas a avanzar en la vida si no suelta. Hay que soltar esas maletas. Yo me recuerdo que mi papá era comerciante y desde muy pequeño le ayudaba yo a veces a mover bultos bien grandes, y pequeñito era más grande el bulto que mi persona, y yo sentía que mis pasitos no pasaban del mismo lugar. ¿Por qué? Porque la carga era tan pesada para mí y no me dejaba avanzar. Y me recuerdo que cuando yo tiraba esa carga al piso, sentía como que alguien me estaba levantando para arriba, me sentía como una pluma, sentía que podía correr, y así nos vamos a sentir cuando soltamos todas esas cargas que hay dentro de nosotros. Porque a veces podemos ver las personas, Juan Ramón, con una sonrisa, las podemos ver bien vestidas, las podemos ver caminar quizás bien derechitas, pero si tú pudieras ver el interior de esas personas, quizás los vas a ver todos jorobados, todos así, quizás usted no me puede ver ahorita, pero así inclinados. ¿Por qué? Porque andamos cargados por dentro. Así es. A veces andamos cargas de envidia. No podemos soportar que el hermano tal o la persona tal sea próspero. Está prosperando, Dios lo está bendiciendo. Que ha comprado un carro. Unida. Exacto, que está bendecido con familia, que tiene salud, que quizás en el trabajo lo promovieron. Y usted dice, pero ¿por qué a él? ¿Por qué no a mí? Y usted vive envidiando lo que aquel está recibiendo. ¿Sabes qué? Aprende a gozarte con las bendiciones de otros, que ya viene lo tuyo. Aleluya. Pero mientras te mantengas en esa posición, envidiando a los demás, nunca vas a recibir la bendición de parte del Señor. Eso sí es, pastor, claro que sí. A veces nosotros nos estancamos porque estamos envidiando, ¿verdad?, que la familia de tal hermano es bendecida, que son bien unidos, y quisiéramos que nuestra familia fuera así, pero eso viene a estancar nuestra bendición. Hay que agradecerle a Dios por esa familia que es unida. Hay que agradecerle a Dios porque esa familia le permite viajar, ¿verdad?, por ir a ver a su familia. Ya va a llegar tu tiempo. Dios siempre tiene la última palabra, Él tiene tu bendición. Así que todo llega en el tiempo adecuado, cuando Dios permite que las ventanas de los cielos se abran sobre ti. Porque tu fidelidad hacia Él, tu respeto, tu amor, todo lo que tú hagas que sea bueno, eso va a traer buenos frutos a tu vida. Busca siempre a Cristo, busca el blanco perfecto que es Él, no reniegues, sigue caminando,
¿verdad? No cargues otras que no te corresponden, cargas que no nos corresponden llevar a nosotros. No las agarres, porque a veces uno se las echa al lomo también, pastor. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Dice, Dios no pone cargas que no puedes llevar. Es decir, Dios no te pone odio en el corazón, porque Dios es amor. Dios no te pone esa envidia en el corazón. Dios no es envidioso. No, sí. Todas esas cargas, ¿de a dónde las agarramos? Las agarramos de otro lado. De otro lado. Y las llevamos encima. Dios no te pone esos afanes. Es más, la Biblia te dice, no te afanes. No te afanes. Entonces, ¿de a dónde agarramos esos afanes? Y después estamos tan cargados, tan frustrados. Porque cuando nos afanamos de esa manera entra un espíritu de codicia, de avaricia, que nunca nos saciamos y deseamos lo que tienen otros. Y vivimos en ese estrés y nunca disfrutamos cada día que Dios nos da. Claro que sí, muy acertado lo que usted acaba de decir, pastor, ¿verdad? Muy correcto, porque a veces nosotros en el afán que llevamos, ¿verdad? Hay un dicho popular que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos agarrar de todos lados, ¿verdad? Hay otras palabras que se ocupan vulgarmente, pero no las voy a ocupar, ¿verdad? Pero nosotros queremos agarrar de todos lados, y eso no es así. Eso no es así, porque por descuidar, ¿verdad? Por agarrar de este lado, descuidamos el otro y al final no avanzamos. No avanzamos, nos detenemos y nos quedamos sin el plato y sin la cena. ¿Por qué? Por necios. Eso es así. Tenemos que entender lo que Dios quiere darnos, lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. El llamado es, venid a mí, todos los trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Y si usted sigue leyendo, dice, tomad mi yugo y síganme, que conmigo es más ligera la carga. Qué lindo cuando nosotros caminamos a la par del Señor, soltamos esas cargas, vamos a avanzar en la vida, porque cuando tú sueltes todas esas cargas vas a sentir que avanzas, que todo te va bien, que hay gozo, que hay paz, que hay felicidad, que todo lo que tú te afanabas por buscar te llega sin que tú te afanes. Afánate por buscar la presencia de Dios, afánate por refugiarte en los brazos del Maestro. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso tiene que ser nuestra prioridad. Y después las bendiciones te van a seguir, te van a poseer, eso es lo que la Biblia dice. Entonces, hay cargas que Dios no ha puesto, porque Dios no pone cargas que tú no puedas llevar. La carga que Dios pone es para que nosotros hagamos la voluntad, para que nosotros seamos útiles en sus manos. Y a esas cargas no pretendamos tampoco escapar nosotros. Dios ha puesto una carga de predicar el Evangelio. No te afanes en otras cosas, predica el Evangelio. Habla, testifica, ora por otros. Comparte la palabra, comparte las buenas nuevas de salvación. Testifica que Cristo sana, salva y puede levantar al más vil pecador, lo puede redimir con su gracia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y cuando tú eres fiel a Dios, vas a caminar en la vida contento. Ahora, cuando tú tienes esa carga de parte de Dios, eso no te detiene para tú avanzar. Pablo era un hombre que avanzaba, y Pablo dice que en él había una carga de predicar a los gentiles. Dice, ay de mí, dice Pablo, si no predico el Evangelio, porque me es impuesta, ¿ok? Me es impuesta necesidad. En otra versión dice, me es impuesta una carga por predicarle a esta gente. Claro, y Pablo lo hacía con pasión, aunque se burlaban de él. Dice, para los que se pierden esto es locura, pero para nosotros, dice Pablo, aquellos que hemos recibido, este es poder de Dios. Bendito Dios. Claro que sí, qué hermoso es confiar en nuestro Señor y hacer caso a las cargas que Él nos pone, hermano, porque ¿sabes qué? Tú puedes marcar la diferencia en la vida de una persona si tú haces caso de predicar el Evangelio como se debe. A veces nos encontramos con personas o amigos y el Señor te pone en tu corazón que lo hagas, que le digas que tienes un Cristo que responde por ti, por mí, que con Él las cosas van a ser diferentes. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos de largo, pasamos, solo saludamos y hablamos de otras tonterías que no valen la pena. Y tal vez esa persona fue el último día que la vistes. Y tú pudiste haber marcado la diferencia en la vida de tu amigo, en la vida de tu vecino, en la vida de algún familiar. No te quedes con eso, porque esa va a ser otra carga que tú vas a tener, porque vas a sentirte culpable de no haber predicado la palabra de Dios. Así es. Entonces, estamos viendo y estamos identificando qué tipo de cargas son las que nosotros vamos cargando. Y por qué no avanzamos a veces. El Señor nos está llamando para que podamos soltar esas cargas
cargas que quizás Dios no ha puesto y que hoy tú las puedes soltar delante del Maestro. Y vas a ser libre, vas a ser bendecido. Quiero leerte un pasaje de las Sagradas Escrituras que encontramos en Salmos 38, 4. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Oye, hay cargas de culpabilidad que vamos nosotros cargando de culpas de cosas que quizás hicimos, pero ya Dios te perdonó, y hay gente que todavía se sigue autoculpando cuando ya en la gracia del Señor tú eres libre. Dios ya te perdonó. Cosas que quizás hicimos y vives cargando todo eso, cuando vives en esa vida de pecado, hay que soltar todo eso. Hoy es el día donde nosotros podemos soltar todas esas cargas, Juan Ramón. Claro que es el sí. día de salvación, es el día de ser libre en Cristo Jesús. Claro que sí, pastor, y muy cierto eso. A veces nosotros no soltamos a esa carga, ya la perdonó el Señor, esos pecados que cometimos ya los perdonó, pero el enemigo se encarga de señalártelos. El enemigo se encarga, ¿verdad?, de estar ahí señalando, porque Dios nunca te señala. Él lo que tú cometiste, todos esos pecados que tú le entregaste al Señor, Él los echó al fondo del mar y Él ni se acuerda de ellos. El enemigo sí, para hacerte caer nuevamente. Ahí depende de ti, si pones atención o no. Así que libérate de esas cargas, porque el Señor ya te perdonó. El Señor te ha liberado en esta tarde. Si tú quieres venir a los pies de Cristo en esta tarde, este es el día donde tus cargas van a ser quitadas. Esos prejuicios, esas amarguras, esas mentiras, esas cosas que tú haces que no son agradables ante los ojos de Dios y que tú las vives llevando en el lomo, porque así ahí es donde se lleva la carga en la cabeza y todo, sí. ¿Verdad? Pero es lo que dice el Salmo, aquí dice, fue como una carga pesada sobre mi cabeza, dice, toda la iniquidad y el pecado que había en mí. Pero esta tarde les tenemos buenas noticias, pastor. Hay buenas noticias. Quizás la carga es ese abatimiento que sientes, esa fatiga, esa frustración, y no encuentras la felicidad, no encuentras qué es lo que pasa, ¿sabes? Necesitas venir al Señor, rendirte, porque hay buenas noticias. El Señor te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Él no dice qué tipo de carga, dice todos los cargados, todos esos que no pueden avanzar, vengan, hay una garantía de parte del Señor, una promesa con garantía, dice, yo los voy a hacer descansar. Qué bendición, claro que sí. Porque en Él hay descanso. Esta es la tarde, pastor, donde todos descansamos, agarrados de Cristo, dándole nuestras cargas, esas cargas de chambre, esas cargas de adulterio, esas cargas que nos hacen, ¿verdad?, nosotros estar sumergidos y no avanzamos, hermanos. Estamos ahí en ese túmulo y no lo podemos pasar. Pero esta tarde lo pasas en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer un pasaje para ir cerrando, sé que el tiempo ha avanzado. Otro pasaje maravilloso de la Sagrada Escritura en Hebreos 12. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Óigame bien, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice que nos despojemos de todo peso, de toda carga para poder correr la carrera. No la puedes correr con todas esas maletas encima. Tienes que soltarlas. Y el Señor Jesucristo te dice, suéltalas en mí. Yo te voy a hacer descansar. Yo te voy a dar paz. Y yo te voy a hacer avanzar en lo que yo quiero hacer contigo. Dios tiene propósitos en tu vida. Dios te ama. Tú eres especial. Quizás tú has pensado de que Dios quizás no te ama, pero yo te lo voy a recordar y te lo voy a decir en esta tarde. Dios te ama más de lo que tú piensas. Dios es un Dios maravilloso y Él nos invita y Él nos habla a tiempo. Esta es la palabra que Dios tenía para usted. Usted que nos está oyendo en cualquier parte del mundo. Hoy declaramos esta palabra. Vengamos al Señor, rindámonos a Él. Suelte todas esas cargas. Amén. Y seamos diligentes, obedientes en las cargas que Dios pone para que hagamos su voluntad, para que hagamos su obra. Esta tarde vamos a orar. Vamos a orar para que tú puedas hoy venir a los pies de Cristo. ¿Sabes? Cada día son miles de personas que toman esa decisión tan sabia y valiente de poder añadirse a lo que es este remanente que esperamos al Cristo Redentor, ese Cristo que viene por nosotros.
Si usted también quiere congregarse y anda buscando una iglesia donde congregarse, que es tan importante, le voy a dar mi número de teléfono para que usted se comunique conmigo. Es el 703-203-2973. Una vez más, 703-203-2973. Tenemos congregación aquí en Virginia y en Maryland. Oramos, Juan Ramón. Claro. Padre, gracias te damos, te bendecimos, te damos honor y gloria a ti, Señor, por la palabra que hoy nos has hablado. Si usted quiere venir a los pies de Cristo, diga esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que el pecado me ha cargado, este mundo me ha cargado. En todos lados, Señor, he recibido cargas que quizás tú no has puesto y siento que no avanzo. Hoy, Señor, te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú vengas por tu pueblo yo pueda irme contigo. Señor, te acepto como mi Salvador, como mi Señor de toda mi vida. Te amo, Jesús. Gracias, Padre. Bendigo cada persona, cada familia, Señor, en esta hora. Y declaro cielos abiertos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo y los invitamos. Si Cristo no ha venido, pues nos reencontramos el día de mañana, si Dios así lo permite. Bendiciones, Juan Ramón. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos los radioescucha. Bienvenidos a la familia de Cristo. Si usted aceptó al Señor como su Salvador, se reconcilió, bienvenido a la familia de Cristo. Recuerde el número de mi pastor, 703-203-2973. Él los puede ubicar en una iglesia donde les quede cerca, donde realmente se esté predicando el verdadero evangelio, la palabra de Dios, ¿verdad? Como se debe de predicar, por supuesto. Si usted quiere anunciarse con nosotros, pues usted tiene que marcar mi número, 571-572-7598. Y si usted quiere dar su granito de arena para que el programa Tardes de Bendición siga adelante, pues lo puede hacer a la cuenta de Wells Fargo, 71-255-94858, ¿verdad? Y para mayor información, llámele a mi pastor, él le puede repetir el número y cómo poder hacer su depósito. Bendiciones, los amamos. Esta palabra ha sido sembrada en buen terreno, sabemos que va a dar fruto al 100%. Saludos donde quiera que usted se encuentre, dentro y fuera de la Unión Americana. Los amamos en el nombre de Jesús. El que tenga oídos para oír, que oiga.